No soy una persona que cree en Dios, todo lo contrario, siento que mi filosofía de vida se basa en el hedonismo, mi mente coloca siempre el placer como el bien supremo y el fin último de la vida humana. Esto choca frontalmente con varios pilares de muchas religiones, en especial con la religión que casi toda mi familia era parte, la religión cristiana. Para esta religión, el propósito de la vida es la unión con Dios y la salvación del alma, no la búsqueda del placer. El catecismo lo resume en conocer, amar y servir a Dios. El cristianismo considera que la búsqueda desmedida del placer sensorial es una inclinación al pecado, especialmente la lujuria, la gula y la pereza. Yo nunca pude sentirme cómodo en esta religión porque yo siempre busqué desde hace mucho tiempo sentir placeres. Durante mi adolescencia recuerdo perfectamente cómo me escapaba de clases casi todos los días para fumar hierba atrás de los grandes edificios de mi escuela, cómo pronto comencé a tomar alcohol y sobre todo, las diferentes parejas que llegué a tener en mi vida. No lo negaré, tal vez estuvo mal el hecho de tener parejas para satisfacer mis deseos carnales. Para mí era y soy realmente incapaz de mantener una relación porque no podía amar de verdad. Sé que hay una gran diferencia entre amar y querer, era consciente de ello, así que naturalmente mis relaciones nunca duraron. En general, mis parejas, amigos, trabajos, nada nunca duraba, porque siempre el placer me ganaba. No quiero entrar mucho en detalles, tampoco busco que sientan empatía por mí, es más, siento que muchos se sentirán identificados con mi pensamiento, no tienen que sentirse mal por eso. Después de todo, siempre he pensado que a este mundo se viene a disfrutar placeres de la vida. Me da gracia hablar de estos temas, de trabajo en sí, ya que realmente yo nunca he tenido la necesidad de un empleo siquiera. Mi familia tiene dinero, mucho dinero. Del tipo que no se acaba, del tipo que no se explica del todo bien si te pones a pensar en sus orígenes. Propiedades, empresas, inversiones en 3 países distintos. Cuando eres niño simplemente lo disfrutas. Cuando eres adulto, te acostumbras tanto que ya no lo cuestionas. Yo nunca lo cuestioné. Hasta la muerte de mi abuelo. El funeral pasó relativamente rápido, había varias mesas en donde mis tíos y primos discutían sobre quién se quedaría con la herencia del viejo, algo que debería estar preocupado. Pero sinceramente, por mucho que mi abuelo me quería y yo a él, nos conocíamos, él me conocía, tal vez más que mis propios padres, y él sabía que yo no podría administrar sus empresas, ni de chiste. Aún así, resultó que mi abuelo sí me había dejado algo, para mi sorpresa. Mi abuelo me había dejado una suma bastante considerable de dinero, aunque me sorprendió, supuse que era para alguna inversión. Él siempre creyó en mí para generar algún negocio, aunque mis padres querían que empezara desde abajo. Aparte del dinero, mi abuelo me dejó una caja para mí, era una caja de archivo de cartón gris, de las que se usan en oficinas para guardar documentos viejos. Estaba sellada con cinta canela y atada además con un cordón de cáñamo, como si alguien hubiera querido asegurarse 2 veces de que no se abriera sola. La dejé en el piso de la sala durante 4 días. No sé bien por qué. Supongo que algo en mí sabía, sin saber exactamente qué, que abrirla iba a cambiar algo. Soy una persona que vive en el presente, que no se complica con lo que no le afecta directamente. Una caja de papeles viejos de un hombre muerto no era precisamente lo que buscaba en ese momento de mi vida. Tenía otras cosas. Tenía una chica que me escribía seguido, tenía una botella de whisky escocés abierta en la cocina, tenía el departamento para mí solo y ninguna razón para molestarme. Pero la caja estaba ahí. Y la letra en la tapa seguía siendo la de mi abuelo. La abrí un jueves por la noche, sin pensarlo demasiado, con la misma actitud con la que abro cualquier cosa que no pedí. Había más de lo que esperaba. Cartas escritas a mano en papel amarillado, recibos de propiedades con fechas que no cuadraban, contratos firmados con nombres que no reconocía, fotografías sin reverso de terrenos que parecían todos iguales. Pinos, tierra oscura, cielo gris. Todo meticulosamente ordenado por año, todo con la letra inclinada de mi abuelo. A primera vista parecía el archivo personal de un hombre de negocios obsesionado con documentar cada centavo que había ganado en su vida. Pero había cosas que no encajaban. Algunos contratos estaban firmados en fechas en que mi abuelo, según la cronología familiar que yo conocía vagamente, no debería haber tenido ni para pagar la renta. Ciertos nombres aparecían una sola vez y nunca más, como si esas personas hubieran dejado de existir después de la transacción. En una de las carpetas encontré una serie de cartas dirigidas a alguien sin nombre, escritas en un tono que oscilaba entre el informe y la confesión, describiendo sueños recurrentes con un bosque, con raíces, con algo tendido en el suelo entre los árboles. Las cartas nunca fueron enviadas.
Seguían con el doblez original, como si mi abuelo las hubiera escrito solo para sacárselas de adentro. Entre todo eso, al fondo de la caja, había un sobre. Distinto a todo lo demás. Papel blanco, limpio, sin amarillar. Con mi nombre escrito en la tapa con la letra grande y segura de los últimos años, no la temblorosa de los primeros. Como si lo hubiera preparado hace poco. Lo abrí. Adentro había 2 hojas. Sin rodeos, sin saludo, entrando directo al punto con la misma frialdad con la que imagino que cerraba sus negocios. En octubre de 1961 encontré algo en el Bosque Nacional de Oregón. Un cuerpo que no estaba del todo muerto. Me ofreció lo que yo quería y yo acepté sin hacerme preguntas que no me convenían. Todo lo que tienes, todo lo que has tenido siempre sin merecerlo ni agradecerlo, viene de esa noche. El trato incluía una condición. Cuando yo muriera, alguien tendría que volver al mismo lugar. No a pagar ninguna deuda. Así es simplemente como funciona, nunca me explicó más que eso, y yo nunca pregunté más que eso. Siempre supe que ibas a ser tú. Eres demasiado parecido a mí para ser otro. El mapa está en el fondo de la caja. El lugar sigue ahí. Tienes hasta fin de año. La segunda hoja era el mapa, Oregón. Un punto marcado a mano en medio de una mancha verde que la leyenda identificaba como Bosque Nacional. Sin nombre de camino, sin coordenadas. Solo el punto, y debajo, con la misma letra de siempre. Sigue ahí. Me quedé mirando el mapa un momento largo. Después lo doblé, lo puse sobre la mesa, y me serví otro whisky. Pensé en todas las explicaciones razonables. Un viejo excéntrico con demasiado dinero y demasiado tiempo libre al final de su vida. Algún tipo de demencia senil que nadie en la familia quiso nombrar directamente. Una broma pesada, aunque mi abuelo no era el tipo de hombre que gastaba bromas, y desde luego no el tipo que dedicaba décadas a documentarlas. Pensé en todo eso con la misma actitud clínica con la que me enfrento a cualquier cosa que no entiendo, y ninguna explicación terminaba de cerrar del todo, porque los documentos eran reales. Las fechas eran reales. El dinero era real, lo había disfrutado toda mi vida, sin preguntarme jamás de dónde venía con exactitud. Y la letra en el sobre era inconfundiblemente la de mi abuelo, escrita con la misma mano firme con la que había firmado todo lo que construyó. Me fui a dormir sin concluir nada. Los días siguientes intenté ignorarlo. Lo logré bastante bien al principio, porque ignorar lo que no me conviene es probablemente la habilidad en la que más he invertido en mi vida. Salí, bebí, estuve con gente cuyo apellido no recordaría una semana después. La caja seguía en la sala, pero dejé de mirarla directamente, de la misma manera en que uno aprende a no mirar ciertas cosas que prefiere no ver. Pero volvía. No de manera dramática, no como una obsesión que no me dejara dormir. Volvía en los momentos quietos, que son los más difíciles de llenar con ruido. En el segundo antes de quedarme dormido. En el trayecto en taxi entre un lugar y otro. En el fondo de una conversación que no me interesaba. El punto marcado en el mapa de Oregón aparecía en mi cabeza con una claridad que no había pedido, y con él la frase que no lograba terminar de desechar. Todo lo que tienes, todo lo que has tenido siempre sin merecerlo ni agradecerlo, viene de esa noche. Lo irritante no era el misterio. Lo irritante era que mi abuelo me conocía bien. Demasiado bien. Sabía exactamente qué palabras usar para meterse bajo la piel de alguien como yo, alguien que se aburre fácilmente, que necesita que las cosas le importen, aunque sea un poco para funcionar. El misterio era precisamente el tipo de cosa que me importaba. Y él lo sabía. Un domingo por la mañana, sin haberlo decidido conscientemente la noche anterior, busqué vuelos a Portland. Había uno el jueves siguiente. Lo compré antes de terminar el café. No le dije a nadie a dónde iba. No era necesario, nadie en mi vida llevaba un registro suficientemente detallado de mis movimientos como para notar una ausencia de varios días. Empaqué lo mínimo, metí el mapa doblado en el bolsillo lateral de la mochila, y el jueves por la mañana tomé un taxi al aeropuerto con la misma indiferencia con la que habría ido a cualquier otro lado. Me decía a mí mismo que iba por curiosidad. Que era el tipo de historia que merecía un final, aunque ese final fuera llegar al bosque, encontrar un montón de pinos y tierra húmeda, y volver con la confirmación de que mi abuelo había perdido la cabeza en sus últimos años. Eso me decía. El vuelo aterrizó en Portland a las 3 de la tarde, bajo un cielo entre nublado y gris, entre ambas cosas a la vez. Recogí mi mochila del compartimento superior sin prisa, salí de la terminal y respiré el aire frío del noroeste, ese tipo de frío que no golpea, sino que se filtra, que se instala entre la ropa y la piel. No había reservado hotel.
No tenía ningún plan más allá del mapa doblado en mi bolsillo. La estación de autobuses interurbanos quedaba a 20 minutos en taxi. Lo supe porque lo busqué en el teléfono mientras el taxista conducía en silencio por la autopista. Había un servicio que cubría las rutas hacia el interior del estado, hacia las zonas donde el asfalto termina y empieza otra cosa. Compré el boleto en la ventanilla con efectivo, sin preguntar demasiado, señalando en el mapa el punto más cercano al lugar marcado por mi abuelo. La mujer detrás del cristal lo miró un momento, como quien reconoce algo que preferiría no recordar, y escribió un nombre en el boleto sin decirlo en voz alta. El autobús salía a las 5. Cuando el autobús abrió sus puertas era ya casi de noche. Subí de los últimos, elegí un asiento hacia la mitad, coloqué la mochila sobre mis piernas y miré por la ventana como Portland iba retrocediendo lentamente, sus luces naranjas diluyéndose en la oscuridad creciente del campo. El anciano se sentó a mi lado en la segunda parada. No lo vi llegar. Simplemente estaba ahí de repente, como esas personas que uno no nota hasta que ya no puede ignorarlas. Era viejo de una manera que no tiene que ver con la edad exacta sino con algo más profundo, más desgastado, como si hubiera vivido 2 o 3 vidas seguidas, sin descansar entre una y otra. Me miró una vez, brevemente, con unos ojos que eran de un marrón tan oscuro que casi parecían negros, y luego miró hacia el frente. Durante un buen rato ninguno de los dos dijo nada. Fue él quien habló primero, sin voltear, con la vista todavía fija en el respaldo del asiento de adelante, como si la conversación fuera algo que ya había decidido empezar antes de subir. Dijo que iba a visitar a unos conocidos, que tenía ese viaje pendiente desde hacía demasiado tiempo, que había cosas que uno posterga no por olvido, sino porque sabe que cuando las haga, ya no podrá volver a no haberlas hecho. Lo dijo así, enredado, con la sintaxis torpe de alguien que piensa en una lengua y habla en otra, o de alguien que piensa demasiado y por eso tropieza al hablar. Le pregunté, más por cortesía que por interés genuino, a qué se había dedicado en su vida. Trabajé en hospitales, me dijo. 32 años en el mismo hospital. Un hospital infantil en el norte del estado. Después de eso guardó silencio unos minutos, como si el solo hecho de nombrarlo le hubiera costado algo que necesitaba recuperar. Y entonces contó la historia. No la contó mirándome, no la contó con el tono de quien relata algo para entretener o para llenar el silencio de un viaje. La contó de la manera en que se cuenta algo que uno lleva dentro desde hace mucho tiempo y que de pronto, por razones que ni uno mismo entiende del todo, necesita sacar. Como vaciarse. Era 1961. El hospital tenía un ala nueva, construida con fondos del Estado, pensada para alojar a niños con enfermedades crónicas que requerían cuidado prolongado. No enfermedades espectaculares, no las que salen en los periódicos. Las otras. Las silenciosas. Las que duran meses o años y van apagando a los niños de a poco, sin dramatismo, con la misma paciencia con que el agua gasta la piedra. Había 16 niños en esa ala cuando ocurrió. El incendio empezó de madrugada, dijo el anciano, en algún punto del sistema eléctrico que nunca fue completamente identificado porque para cuando llegaron los bomberos ya no quedaba mucho que identificar. El ala nueva era la que estaba más lejos de las escaleras principales. Las puertas cortafuego que debían haberse instalado ese mes todavía no habían llegado. Los niños que estaban en esa ala eran los que menos podían moverse solos. No sobrevivió ninguno. Lo dijo sin inflexión, sin pausas dramáticas, con la voz de quien ha repetido esa frase tantas veces en su cabeza que ya le salió de adentro todo el peso, aunque en realidad no era así, porque al decirlo le temblaron las manos sobre la bolsa de tela, levemente, apenas, como si el cuerpo guardara lo que la voz había aprendido a ocultar. El hospital nunca fue investigado formalmente. Hubo un informe, hubo una conclusión que nadie cuestionó en voz alta, hubo un acto de inauguración del ala reconstruida 3 años después con discursos sobre el progreso y la resiliencia comunitaria. Los nombres de los 16 niños quedaron en un registro interno que se archivó y nunca más fue consultado. No hubo placa. No hubo nada. Él había estado esa noche. No dentro, sino afuera, llegando al turno de madrugada, viendo desde el estacionamiento las ventanas del ala nueva convertidas en rectángulos de luz naranja. Contó que lo primero que pensó, en ese segundo antes de entender lo que estaba mirando, fue que alguien había dejado las luces encendidas. Que era un desperdicio. Que tendría que decírselo a alguien. 32 años trabajando en ese lugar, dijo, y nunca pudo terminar de decidir si quedarse había sido una forma de honrar lo que pasó o una forma de no enfrentarlo. Tal vez las dos cosas. Tal vez ninguna. Afuera el bosque ya había reemplazado al campo abierto.
Pinos que pasaban rápido en la oscuridad, sus copas casi invisibles contra el cielo sin luna. El anciano dejó de hablar y miró hacia la ventana, y yo también miré, y durante un rato los dos miramos el bosque sin decir nada. Antes de que yo pudiera encontrar algo que decir, o decidir si quería decirlo, el autobús frenó en una parada que no tenía nombre visible desde adentro, solo una señal reflectante al costado del camino y un pequeño cobertizo de madera con la pintura descascarada. El anciano recogió su bolsa con las dos manos, con ese mismo cuidado de antes, y se puso de pie sin dificultad, como si los años no pesaran en ese momento. Me miró una vez más antes de bajar. No dijo nada. Solo me miró con esos ojos oscuros que no terminaban de definir su color, y en esa mirada había algo que yo no supe leer en ese momento, algo que me tomó bastante más tiempo entender, si es que alguna vez lo entendí del todo. Bajó. El autobús arrancó. Saqué el mapa del bolsillo y lo sostuve sobre mis rodillas sin abrirlo. Mi parada era la siguiente. 10:22 p.m. El autobús me dejó al costado de la carretera con el mismo silencio con que había recogido al anciano. Solo el ruido del motor alejándose, y después nada. El tipo de nada que no es ausencia de sonido, sino presencia de algo más denso. Encendí la linterna y entré al bosque. No había sendero marcado. Solo los árboles, pinos enormes cuyos troncos desaparecían hacia arriba en una oscuridad que la linterna no alcanzaba a tocar, y el suelo cubierto de agujas secas que amortiguaban cada paso hasta hacerlo casi imperceptible. Caminé sin hacer ruido sin quererlo. Lo que me golpeó primero no fue ninguna imagen sino la sensación. Una soledad que no era la soledad normal de los lugares sin gente. Era otra cosa. Era como si el bosque entero hubiera sido vaciado de algo que los bosques normalmente tienen, alguna propiedad invisible que uno no nota hasta que falta. No había insectos. No había viento. No había ninguno de los ruidos pequeños e inconscientes que la naturaleza produce sin esfuerzo y sin parar. Solo los árboles y yo y el haz amarillo de la linterna moviéndose sobre la tierra oscura. Caminé unos 20 minutos siguiendo el mapa. Lo encontré exactamente donde el punto indicaba. La linterna lo iluminó desde unos 3 metros antes de que yo pudiera procesar lo que estaba viendo, y ese segundo de retraso entre ver y entender fue probablemente lo más piadoso que me concedió esa noche. Era un cuerpo. O lo que quedaba de uno. Tendido sobre las raíces expuestas de un pino viejo, con los brazos a los lados y la cabeza ligeramente vuelta hacia arriba, como alguien que mira el cielo, aunque no tenga cielo que mirar. El color era un carmesí intenso, casi irreal, como si la carne hubiera sido reemplazada por algo que solo imitaba la carne desde afuera. La putrefacción era visible pero extraña, no seguía ninguna lógica que yo pudiera reconocer, como si el cuerpo llevara décadas, descomponiéndose sin terminar nunca de descomponerse del todo. Le faltaban las piernas desde la cadera. No había sangre seca, no había rastro de violencia. Simplemente no estaban, como si nunca hubieran existido. Me detuve. Apunté la linterna hacia lo que debería haber sido la cara y encontré algo parecido a una cara. Ojos que estaban abiertos y que no reflejaban la luz como deberían haberlo hecho. Una boca que, mientras yo la miraba, se abrió. La voz que salió no era una voz. Era miles de voces superpuestas hablando al mismo tiempo con las mismas palabras, como un coro donde todas las voces son distintas en timbre y edad y textura, pero pronuncian exactamente lo mismo con exactitud del mismo momento. Voces de hombres y de mujeres y de niños y de algo que no era ninguna de las tres cosas. La superposición producía un sonido que era casi armónico, casi musical, casi soportable. Se presentó como Toby. No hubo preámbulo. No hubo ninguna explicación de quién era, ni de cuánto tiempo llevaba ahí, ni de cómo funcionaba lo que estaba ofreciendo. Solo el nombre, dicho con esos miles de voces al mismo tiempo, y después la pregunta directa. ¿Qué quería? Me sorprendió que no me sorprendiera. Tal vez era el efecto del bosque, o de la noche, o de haber pasado las últimas semanas, dándole vueltas a la carta de mi abuelo hasta que lo imposible fue perdiendo sus bordes. O tal vez era simplemente que yo soy el tipo de persona que no necesita entender algo para usarlo. Mi abuelo lo sabía. Por eso me eligió a mí. Le dije lo que quería sin pensarlo demasiado, porque no necesitaba pensarlo. Lo había sabido siempre, desde antes de abrir la caja, desde antes de que existiera ninguna caja. Una vida llena de placeres. Sin límites reales, sin consecuencias reales, sin que nada se acabara cuando debería acabarse. Lo que siempre había querido pero multiplicado, garantizado, permanente. Las miles de voces guardaron silencio un momento. Después dijeron que sí. La condición llegó inmediatamente después, con la misma neutralidad con que se enuncia un dato. Tendría que tomar algo.
un órgano. Y enterrarlo en un lugar específico que me indicaría antes de que yo me fuera. No era un pago, no fue descrito como un pago ni como un intercambio, ni como ninguna de las palabras que uno usaría para describir algo así. Era simplemente cómo funcionaba. Igual que mi abuelo nunca había preguntado más, yo no pregunté más. Dije que sí. El cuerpo carmesí se movió con una lentitud que no era torpeza sino deliberación, como quien ejecuta un procedimiento conocido. Una mano se introdujo en su propio costado con una naturalidad absolutamente antinatural, sin esfuerzo visible, sin sonido que yo hubiera esperado. Cuando la sacó sostenía algo oscuro y húmedo del tamaño aproximado de un puño grande. Me lo extendió. Lo tomé. Estaba tibio, lo cual era lo último que yo habría anticipado y fue lo único que estuvo a punto de quebrarme. Lo envolví en la tela que forraba el interior de mi mochila. Toby me dio las indicaciones para el entierro con esas mismas voces superpuestas. Un lugar a 40 minutos caminando hacia el este, junto a una roca con una marca que reconocería cuando la viera. Me dijo que tenía que ser antes del amanecer. Me dijo que cuando terminara podía irme. Caminé los 40 minutos. Encontré la roca. Tenía una marca que efectivamente reconocí, aunque no hubiera podido describir por qué la reconocía ni qué significaba. Cavé con las manos y con una piedra plana hasta que el hoyo tuvo la profundidad que me había indicado. Deposité lo que llevaba. Lo cubrí. Lo pisé para aplanarlo. Después me fui. Salí del bosque con la misma linterna, que nunca se apagó, y esperé al costado de la carretera hasta que pasó un vehículo. Un camionero que iba hacia Portland y no hizo ninguna pregunta sobre qué hacía un hombre solo al borde de una carretera de Oregón de madrugada con tierra en las manos. Algunos no preguntan. Se lo agradecí en silencio. Dormí en un hotel de Portland con el sueño pesado y sin imágenes de quien ha hecho algo cansado y lo ha terminado. Por la mañana, el teléfono de la mesita de noche mostraba varias notificaciones de noticias. Las leí con el mismo café mediocre de la mañana anterior y la misma luz gris de Portland entrando por la ventana. 12 niños habían desaparecido durante la noche en distintos puntos de la ciudad. Sin rastro. Sin testigos. Sin ninguna explicación que las autoridades pudieran articular en las primeras horas. Las familias estaban siendo entrevistadas. Se pedía información a la ciudadanía. El tono de los artículos era el de algo que todavía no sabía cómo llamarse a sí mismo. Dejé el teléfono sobre la cama. Pedí el desayuno al cuarto. Comí con apetito. Después abrí la ventana y estuve un rato mirando la ciudad, sus tejados mojados, sus calles donde la gente caminaba sin saber todavía del todo lo que había pasado durante la noche, o sabiéndolo ya, pero sin que eso cambiara la dirección en que caminaban, porque la gente sigue caminando. Pensé en mi abuelo, en la letra firme de su carta, en los documentos ordenados por años en la caja de cartón gris. Pensé en lo que había construido y en lo que yo acababa de construir, y en que entre las dos cosas había algo que se parecía demasiado a la continuidad como para ignorarlo. No sentí nada que se pareciera al arrepentimiento. Eso tampoco me sorprendió. Reservé el vuelo de regreso para esa tarde. Hice la maleta con la misma economía de movimientos con que la había deshecho. Metí el mapa doblado en el bolsillo lateral de la mochila, donde había estado desde el principio, aunque ya no tenía ningún uso práctico. Lo guardé de todas formas. Los mapas de lugares que uno ya visitó siguen siendo mapas, los niños que se fueron en 1961 jamás volvieron, y los niños que desaparecieron ayer en la noche jamás volverán, pero yo me quedaré en este mundo un largo tiempo, y disfrutaré cada minuto.